Buen día, compañeros. En este espacio pedagógico, como grupo número 1, nos toca hablar sobre la educación en el campo antropológico, por los siguientes integrantes: Linda Cáceres, Dania, Marvin Alvarado y Marvin Alcántara. Y yo les voy a hablar un poco acerca del carácter antropológico de la educación. Como sabemos, el hombre ha estado en constante crecimiento y evolución, y es a través de la antropología que lo estudiamos, abordando el pasado, presente y futuro, así como los aspectos biológico, lingüístico, social y cultural. La antropología pedagógica destaca una aportación singular al estudio del hombre, así como a la orientación de la praxis educativa. La antropología de la educación es una disciplina de reciente aparición en los planes de estudio, pero no solo es una reflexión, sino que da respuestas a diferentes perspectivas filosóficas y culturales en diferentes dimensiones del ser humano. Y esto permite al educador y al educando llevar con esta base los complementos de formación a futuros profesionales de la educación. No miramos a la antropología como el centro de estudio pedagógico, pero sí sería muy interesante conocer la opinión y el criterio de aquellas personas con autoridad educativa que han hablado del tema en base a su experiencia. Y esto ha sido todo de mi parte. Los dejo con el siguiente compañero. Gracias. Como sabemos, la antropología es la ciencia que estudia la evolución humana y se divide en varias ramas. El tema que les vengo a hablar hoy es sobre los ejemplos y conclusiones del carácter antropológico y la antropología y cultura. Un ejemplo del carácter antropológico de la educación es que se ha desarrollado conforme al tiempo y podemos decir que ahora tenemos más información que antes. También otro ejemplo que tenemos es el desarrollo de la educación y la evolución del desarrollo al pasar de los tiempos. Sabemos más información sobre diversas culturas, diversas ciencias, y asimismo la antropología se divide en varias ramas que también tenemos su explicación, tenemos su desarrollo y así podemos evolucionar conforme a la educación. Esto nos sirve tanto a nosotros como estudiantes como a los licenciados y así sucesivamente. El carácter antropológico de la educación es la ciencia que abarca la evolución humana, la evolución de la educación, la evolución de varias ciencias. Con respecto a la educación, tenemos ahora la información de varias ramas, la economía, la política, la cultura, la sociedad, la medicina. Sin la antropología y sin su evolución, no aprenderíamos tanto. Como sabemos también, otro ejemplo de la antropología de educación es que va cambiando conforme a los años. Quizás hoy sabemos, pero mañana sabemos un poco más y así va evolucionando la educación, así va evolucionando la cultura, así va evolucionando y así vamos evolucionando nosotros. La antropología cultural es la evolución de ciertas culturas, la evolución de ciertas costumbres antiguas y modernas. Sin la antropología no sabríamos qué costumbres tenían antes, qué lenguas habían antes. Como sabemos, nuestra lengua ha evolucionado conforme al tiempo. Y asimismo hay varias culturas que comparten ciertas costumbres, pero también hay otras culturas que cambian bastante ciertas costumbres, ciertas lenguas.
porque no todos hablamos la misma lengua, no todos tenemos el mismo acento lingüístico, no todos compartimos las mismas costumbres, las mismas artes, las mismas danzas. Eso es lo que hace la antropología cultural. La antropología toma investiga lo que es las ciencias de diferentes culturas. Asimismo vamos aprendiendo lo que es la cultura día a día. Aprendemos lo que es la cultura, un ejemplo por decirlo así, la cultura hondureña. Cada día aprendemos cosas nuevas de nuestra propia cultura. Cada día se cambian diversas culturas. Otro ejemplo que tenemos es que las artes, no todas las artes son iguales y va cambiando conforme al paso de los años. En conclusión, la antropología cultural es eso, una ciencia que estudia la evolución conforme a la sociedad, conforme a la cultura que tenemos. Entonces, eso es la cultura, la antropología cultural, una ciencia que estudia artes, que estudia política, que estudia costumbres, que estudia lenguas, que a veces son compartidas y a veces son distintas en sí. Con esto doy por terminada mi exposición. Muchas gracias por su atención. Buen día, compañeros, mi nombre es Marvin Alvarado. Yo voy a continuar con lo que es la antropología cultural en la educación. Pero antes es muy importante que sepamos algo de lo que es la cultura, que se puede entender el universo de los símbolos, actitudes y valores que implican en un modo particular de conducta y suponen una forma de adaptación al medio natural y social donde se desenvuelve la vida humana. También la antropología sería entonces en esta base la ciencia de tal sistema. ¿De qué manera? Por los símbolos, valores, creencias y el comportamiento específicamente humano a través de estos elementos o dimensiones. Es muy importante también saber su importancia al tener presente que la dimensión simbólica del pensamiento humano es la que hace la manifestación en nuestras producciones culturales. La cultura es un medio adaptativo de sobrevivencia, de expresión, de interpretación y ordenamiento del mundo. Otra descripción del concepto de cultura que parece ser satisfactoria es lo que los hombres hacen de sí mismos y de su mano lo que ellos piensan y hablan a este respecto. Pero para tener más claro esto, me gustaría compartir con ustedes un breve video lo que es una parte de la cultura y la importancia en la educación. Pero, ¿para qué nos sirve el conocimiento antropológico? La antropología es, sobre todo, una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y la cultura a la que pertenece. El fundamento básico de la labor antropológica ha sido históricamente estudiar la diferencia. La representación de lo otro se ha pensado desde distintos horizontes a lo largo de la historia. La antropología es una ciencia que forma parte de las ciencias histórico-sociales, que se encargan de analizar el quehacer humano en el tiempo desde la aparición del hombre hasta nuestros días, y que, en su proceso evolutivo como ser, sujeto y actor, recrea parte del medio ambiente, haciendo uso de todos los elementos que le permiten modificar su hábitat. Cada una de sus creaciones tienen contenidos colectivos que forman parte de su cultura y de la existencia de grupos que generan una estructura socioeconómica como producto de un proceso histórico que, a la vez, imprime las características generales y particulares que le son propias en un momento determinado. Estas creaciones constituyen la cultura que, aprendida socialmente en el marco de una formación histórico-social determinada. Estas creaciones constituyen la cultura, que es aprendida socialmente en el marco de una formación histórico-social determinada. Si tuviera que definir a la cultura con todo lo aprendido hasta el momento, diría que, para mí, la cultura es un fenómeno homogéneo que caracteriza a todos los miembros de una sociedad. Es decir, un complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral,
el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos o capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad, en la cual nace, crece y se desarrolla como ser humano. Como podemos observar, ¿verdad? En este video se nos ve muy claramente los elementos más destacados que cabe señalar en toda cultura, que son el carácter conceptual de los bienes que la integran, su índole social, poseída más por grupos, colectividades por individuos y su naturaleza dinámica. La cultura no es algo fijo, sino histórico y por tanto es muy cambiante, pero a la vez perdurable y continuo. En ella hay una tradición supraindividual conservadora de sus rasgos peculiares y al mismo tiempo abierta, perceptiva y difusiva, fecundable con otras culturas distintas. Toda cultura posee valores propios, pero no en todas se jerarquizan de la misma manera. Ahora bien, la cultura se adquiere a través de la participación social y la interacción simbólica entre los miembros de las distintas sociedades. Esto nos conduce a la dimensión educativa del proceso de socialización y culturalización, que no es otra cosa que una dinámica de enseñanza-aprendizaje en distintos niveles y redes de relaciones sociales e interculturales. Con ello se pueden analizar las distintas perspectivas teóricas que se han desarrollado en torno a estos procesos, tanto en la antropología como en la pedagogía. Con ello entonces podemos entender que el objetivo principal es entender puentes entre ambas disciplinas, una con otra, para hacer una fusión que pueda ser más amplia en lo que es la antropología, cultura y la educación. Pero para poder hablar un poco más amplio de esto, les dejo a continuación con mi compañero Marvin Alcántara. Mi nombre es Marvin Adonai Alberto Alcántara. Yo les voy a exponer un poco acerca de la antropología de la educación. Primero que todo, mencionarles que la antropología le ha dado varias fases a la pedagogía a través de una relación directa entre el conocimiento y el ser humano. Además, la antropología nos lleva a estudiar al hombre de manera holística. ¿Qué significa la palabra holística? Significa la manera de ver las cosas enteras en su totalidad o de una forma conjunta. La antropología de la educación es un campo de la antropología y frecuentemente es asociada con el trabajo de George Spindler. Él es considerado el fundador de la antropología educativa. Él, junto con su esposa, trabajaron en la formación de la identidad cultural y el papel que juega la institución escolar en dicha formación. El principal dictamen de la antropología de la educación es que sea un campo que sea interesado principalmente en la transmisión de la cultura. Asimismo, la antropología de la educación es una disciplina científica de reciente aparición que forma parte de algunos planes de estudio de las carreras destinadas para crear profesionales, que es el caso de nosotros. Por eso es tan necesario que nosotros recibamos el conocimiento y recibamos este tema, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Al final aquí los que están creando es profesionales, y precisamente de eso nos habla de la antropología, nos habla la antropología de la educación. ¿Y a dónde llegamos? Así es, a la cultura nuevamente. Entonces, como vemos, la relación entre educación y cultura es constante e interdependiente. La escuela es un espacio de cruce de culturas, una institución y un contexto donde se relacionan dialécticamente la cultura humana y la cultura nacional, o como podríamos llamarla, modelo, bajo la forma de culturas específicas, familiar, comunitaria y escolar, de todos los sujetos que interactúan en la misma, a partir de su apropiación individual.
Con el instrumentalismo evolutivo y los continuos cambios de la sociedad, la cultura necesita recurrir a la educación formal como instrumento para consolidar las habilidades. Pues a medida que la globalización avanza y la tecnología se vuelve cada vez más compleja, tanto en su dimensión material como en la organización humana, el papel de la escuela se va haciendo más vital para la sociedad, no solo como agente de socialización, sino como también transmisora de habilidades básicas.